Bueno, como comentaba Guillermo, yo soy Carlos, Charlie, para muchos. Soy una de las personas que tiene pegándose con el tema de data center desde hace unos 3 años, así que empezó a sonar un poco el tema de los despliegues y Atlassian empezó a hacer esos eventos en Berlín, donde nos invitaban a conocer cómo eran cuáles iban a ser las características de esta arquitectura, ¿vale? Cómo podíamos empezar a contarlo a los clientes para ver si podíamos migrar también a sus necesidades y que fueran adoptando la infraestructura. ¿Vale? Como comentaba Guillermo también, la idea de hoy es tener dos sesiones, ¿vale? Una de la A a la Z, ¿vale? Donde se montarán los aspectos básicos porque todos conocemos data center, todos hemos buscado información. Hay alguien que no tenga claro el concepto de cómo Atlassian enfoca la infraestructura data center, o todos tenemos el conocimiento al 100%, ya hemos trasteado, probado con licencias demos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a intentar atacar un poquito todos esos conceptos iniciales, ¿vale? La idea de la sesión, obviamente, en nuestros eventos nosotros nunca intentamos forzar una venta de producto. Lo que queremos básicamente es aclarar esas dudas que pueden tener, que muchas veces nos llaman diciendo: oye, he visto este vídeo de una sesión del Summit de Data Center comentando esto es cierto, ya está listo, está disponible, lo puedo utilizar, está en el roadmap, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tema de dudas, la idea es que salgan el día de hoy y al finalizar, pues tengan todo por lo menos un poco más acotado, ¿vale? Y luego por la tarde, siempre hablamos de que Data Center tiene las opciones de flexibilidad, sobre todo en el despliegue. Están ahorita asociados con AWS, fueron los primeros con los que se asociaron, y ahora también con la gente de Azure, ¿vale? Hay plantillas para desplegar bajo estas infraestructuras lo que es la arquitectura Data Center, y lo que vamos a tener serían 2 demos. Una, desplegando la solución en AWS para mostrar lo sencillo que es, como en 5 minutos, con un template, rellenando 4 o 5 parámetros, puedo hacer el despliegue dentro de lo que sería mi zona o mi cuenta de AWS. Y luego, para aquellos que ya tenemos una opción server y dicen: vale, pero ya yo tengo server, yo no estoy empezando a hacerlo, yo quiero llevarme lo que tengo ahorita a Data Center. Es complicado, cuánto tiempo toma, qué nivel de complejidad hay, vamos a hablar de temas de addons también, etcétera, etcétera. Entonces también tengo preparado un entorno, una versión server de Jira, ¿vale? Jira Software, y la convertiremos en Data Center en muy poco tiempo y veremos cuáles son esos pasos necesarios para convertir mi infraestructura server actual en Data Center, ¿vale? Entonces, lo primero sería intentar entender lo que es la visión Data Center de Atlassian, ¿vale? Entonces, el mejor ejemplo, y con el que ellos lo suelen vender en la mayoría de los eventos, es: vamos a imaginarnos un gran supermercado, ¿vale? Donde tenemos, por ejemplo, una sola caja un solo punto de pago, ¿vale? Donde empezamos a operar, empiezan a llegar las peticiones, se empiezan a hacer las transacciones. Y en el otro caso, donde tenemos múltiples cajas registradoras, ¿vale? Donde solamente tenemos un único punto de entrada. ¿Qué pasa? Que a medida de que van entrando las peticiones, si nos falla donde tenemos un único punto de entrada, obviamente no seremos capaces de poder procesar toda la información, etcétera, etcétera. Mientras que en la versión Data Center, si se nos cae, por ejemplo, uno de los puntos de entrada, el resto de peticiones pueden seguir, el resto de operarios pueden seguir trabajando con las peticiones, y nosotros sustituir rápidamente y de forma transparente la aplicación, la caja registradora en este caso, que se ha caído, que ha fallado por algún motivo, y poder seguir operando, ¿vale? Entonces, Atlassian lo vende como una herramienta para entornos de misión crítica, ¿vale? Pero entonces aquí empiezan las dudas, ¿vale? ¿Cuándo me tengo que ir yo a Data Center? Es decir, ¿cuál es la regla para yo irme a Data Center? ¿Vale? Y esa es la pregunta del millón de euros, ¿vale? Porque aquí es donde tenemos que reflexionar y decir: venga, yo tengo mi infraestructura montada ahorita en server, en cloud, ¿vale? Que luego hablaremos un poquito sobre server y cloud y cómo encajan en todo este negocio. Y decir: vale, ¿cuándo es ese punto de partida donde yo tengo que irme? Guillermo mencionaba antes que Atlassian suele jugar con un número que es entre 1000 y 500 usuarios, ¿vale? Para lo que ellos consideran enterprise, ¿vale? Pero para mí es un error de concepto, porque no creo que tenga que estar basado en el número de usuarios que yo tenga atacando mi aplicación, porque si yo tengo un Jira
bien configurado, limpio, donde no tengo cientos de personas administrando, envasurando el sistema con custom fields, etcétera, etcétera, que son las cosas que impactan sobre el rendimiento. Yo puedo tener un Jira con 10.000 personas y no necesitar mi data center. No tendría por qué ser el número de usuarios la clave o la pieza de medida. Vale, he llegado a un punto, ahora si quiero seguir avanzando, tengo que irme a data center. No. ¿Vale? Entonces, bueno, luego también veremos un poquito acerca de unas pruebas que ha realizado la gente de Atlassian, ¿vale? Son pruebas, toda la información, la mayoría de las cosas que vemos aquí están públicas, ¿vale? O sea, son accesibles en internet. Vamos a intentar analizar algunas, ¿vale? Y que todo esto no es nada invento nuestro, sino que es nosotros, junto con el apoyo de lo que serían nuestros managers por el lado de Atlassian, cómo hemos logrado interpretar toda la información. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo necesito un data center? La pregunta que tenemos que responder es, ¿qué pasa cuando tenemos algo que nos impacta de forma negativa? Es decir, yo estoy operando con mi Jira, con mi Confluence, con mi Bitbucket, ¿vale? Ocurre un problema, ¿vale? Se nos va el internet, cualquier problema de red, ¿vale? Y no podemos operar con la aplicación. ¿Qué pasa? ¿Cómo me afecta a mí eso? ¿Vale? Yo estoy prestando un servicio 24/7, los equipos se detienen, ruedan cabezas, soy yo el responsable de la infraestructura. ¿Y qué pasa si el Jira, que está operando 24/7 con 15 países, se para? Pierdo dinero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde yo creo que está la clave de cuándo tendríamos que irnos a data center y no, por ejemplo, en cuanto al volumen de usuarios o la concurrencia, que suele ser dos de los factores quizás a lo mejor más comunes a la hora de decir, oye, me toca ir a data center porque acá soy un monstruo, soy 10.000 empleados. Yo creo que la clave más bien está en el servicio o cómo la aplicación, en este caso, da soporte a esa área de negocio. Por ejemplo, donde si el Bitbucket está caído durante una hora, pues eso significa que ya yo tengo medido y sé que voy a perder, no sé, $1.000.000, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar y decidir, oye, esto es realmente crítico para mí, no puedo estar sin la aplicación durante media hora, incluso porque no tiene que ser por una caída, los mantenimientos, las actualizaciones. Para muchas de las actualizaciones, nosotros tenemos que parar el sistema, o sea, que tenemos que parar el sistema, no hay otra opción de realizar un upgrade. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos que irnos a fines de semana, o festivos, o etcétera, etcétera. Es decir, buscar ventanas donde impacte lo menos posible, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos claro, nosotros hemos medido y sabemos que la aplicación es realmente crítica y que no porque tengo 10.000 usuarios, por ejemplo, y que concurrentemente entran 600 o 6.000, ¿vale? Es cuando deberíamos de pensar en ir a la parte de data center. Como comentaba, Atlassian, todas las herramientas, todas las aplicaciones del ecosistema Atlassian tienen tres formas de desplegarse, ¿vale? Cloud y server, ¿vale? Son las dos quizás más comunes actualmente. Y aquí yo sí quisiera, porque en el evento de la semana pasada del ITCM había mucha gente hablando sobre Jira Cloud, ¿vale? Sobre montarlo en el cloud. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Jira Cloud te da la facilidad de que tú no tienes que tener un equipo de IT velando por la salud del sistema, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como no la tienes, como no está de tu lado, tienes que confiarte, por ejemplo, de lo que tiene Atlassian. Y uno de los problemas que tiene el cloud es el performance y el rendimiento, ¿vale? Entonces, Atlassian no lo considera el cloud como una herramienta enterprise, por decirlo así. Ellos lo tienen como un punto de entrada, inclusive, para gente que no conoce las herramientas, que no ha utilizado nunca las herramientas y quiere probarlas, que vienen, por ejemplo, de un Zendesk o de un GitHub o de una wiki, la que sea, ¿vale? Y quieren empezar de forma rápida y sencilla a utilizar y a probar las funcionalidades de las herramientas, entran por el cloud, ¿vale? Entonces, de hecho, el cloud tiene una limitación que más de 2.000 usuarios no puede tener, me parece. Eso sigue estando así, pero que lo quieren ampliar y darle un poquito más de protagonismo a la parte de cloud, pero de momento no está. Luego está la opción de server, ¿vale? El server ya es un poquito más robusto, lo tengo yo de mi lado, lo tengo yo detrás de mi firewall, ¿vale?
Pero ¿qué pasa con server? Que Atlassian tampoco lo consideraba, sí, la parte enterprise, obviamente hasta que no salió Data Center, pero una vez que deciden que van a sacar la parte de Data Center, Atlassian dice, vale, la parte server, ok, teníamos a la gente que había hecho la primera toma de contacto, había entrado por la parte de cloud, tenían su cloud en su nube, empezaron a haber problemas de performance o empezaron a crecer también, que podía ser, y decidieron, oye, mira, esto no lo puedo tener en la nube, empiezo a tener información muy sensible, quiero tenerlo yo de mi lado, me bajo al server, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, me ha pasado, hemos reportado casos a Atlassian de que, por ejemplo, la parte server, el performance por la configuración que tengo yo montada en mi entorno, empiezo a detectar problemas de performance, por ejemplo, empiezan a vender la parte de data center, ¿vale? Entonces, por ese lado, yo creo que Atlassian también, la parte server, está empezando a dejar de verla como solución enterprise, ¿vale? Para equipos que tengan que estar 24/7, alta disponibilidad, redundancia, etcétera, etcétera. Y luego está la parte de data center, que bueno, es la que vamos a tocar. Y la diferencia básica es que, por ejemplo, cuando yo tengo mi server, ¿vale? Yo tengo mi único punto de entrada, dentro del server yo tengo lo que sería todos los datos, los adjuntos, plugins, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo está dentro del mismo servidor. Y tengo dos piezas críticas, ¿vale? Que serían la base de datos y el servidor de aplicaciones. Con la opción Data Center, Atlassian lo que da es la posibilidad de añadir nuevos componentes que permiten que podamos tener una alta disponibilidad, fiabilidad de los datos, redundancia, etcétera, etcétera. Entonces ya entra en juego un balanceador de carga, ya no tengo un único nodo de la aplicación, sino que tengo distintos nodos, ¿vale? Para distribuir la carga según me interese, un clúster de base de datos y un shared storage. ¿Qué eliminamos en este esquema? Lo que se conoce como el single point of failure, ¿vale? Que si se me cae la base de datos en server, no hay otra opción. Si se me cae el nodo, hay un único nodo, no hay otro, ¿vale? Voy a tener un tiempo de parada que a lo mejor no me lo puedo permitir. Y aquí sí me gustaría parar un segundo porque sí es verdad que seguramente alguno lo habrá visto si lo han buscado en internet. Atlassian tenía publicado una guía para cómo simular una alta disponibilidad con server, ¿vale? Ellos tenían una documentación donde tenían incluso comentaban una serie de scripts que podías tener tú dentro de tu infraestructura, ¿vale? ¿Para qué? Para que tú tuvieses tu servidor, tu base de datos y tener otro entorno y replicarlos automáticamente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Uno, esto no estaba oficialmente soportado, es decir, si te encontrabas con un problema o lo que fuese, no tenía soporte de ningún tipo. Y dos, que tenía una dependencia humana, manual, porque no estaba automatizado. Sí, es verdad, que hay herramientas de gestión de configuración de entornos, etcétera, etcétera. Pero siempre necesitabas tenerlo tú, atacarlo tú manualmente, ¿vale? En algún punto no podías compartirlo. Entonces, la única opción viable, por decirlo de alguna forma, que proporciona Atlassian para el tema de lo que sería esta disponibilidad, redundancia, etcétera, etcétera, está en la versión Data Center, y ahora veremos cómo sería un plan de disaster recovery, ¿vale? Propuesto por Atlassian, y cómo es que permiten esa sincronización entre entidades, etcétera, etcétera, para que si pasa algo con el nodo principal, podamos tener un segundo Data Center en muy poco tiempo levantado. Entonces, de estos componentes que comentamos que podían entrar, el primero que entraba era el balanceador de carga, ¿vale? Los más comunes, Apache, Nginx, F5, son soluciones corporativas que tenemos seguramente la mayoría. No había ninguna limitación, no existe ninguna limitación a la hora de elegir un balanceador de carga. Lo único es que tenían que soportar el sticky session, que prácticamente todos lo hacen, porque si no tus peticiones iban a estar brincando entre los distintos nodos de la solución y al final podías tener un problema. Entonces lo del sticky session lo que decía era que cuando tú entrabas por el nodo 1, te quedabas en el nodo 1 hasta que terminaras de realizar tus peticiones, ¿vale? Entonces, en cuanto al balanceador de carga, luego también veremos al final, luego de la demo un poquito más práctica, hay unas encuestas que ha hecho Atlassian, ¿vale? A sus clientes. Nosotros tuvimos acceso a los datos
y veremos qué hardware y qué software, más o menos qué configuraciones suelen utilizar los clientes cuando migran a data center, ¿vale? Para ver si les puede ayudar en nuestro caso. Luego entraba la base de datos, ¿vale? Yo tendría que tener mi clúster de base de datos. Aquí tampoco entra nada adicional, ¿vale? La recomendación siempre de Atlassian a la hora de elegir una base de datos es siempre empezar por PostgreSQL. Esa es la que ellos recomiendan y la que ellos utilizan. De hecho, es la que ellos utilizan para sus pruebas. Toda la información que nosotros encontremos en internet, de pruebas de rendimiento, pruebas de base de datos, pruebas de cualquier tipo, están realizadas siempre con CentOS como sistema operativo donde está alojada la aplicación, bien sea Bitbucket, Confluence, Jira, y la base de datos siempre PostgreSQL. Luego recomiendan MySQL, SQL Server y por último Oracle. Con Oracle creo que todos conocemos los problemas que tiene o que ha tenido esa base de datos con las distintas versiones de Jira. Por ejemplo, estaba la limitación de los 1000 proyectos, a partir de 1000 proyectos puedes tener problemas de rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es el orden en que Atlassian lo recomienda. Y luego teníamos lo que era nuestro almacenaje, nuestros puntos de almacenaje compartidos, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a guardar en el shared storage? Lo que serían los attachments, los avatares, los avatares del profile de los usuarios, iconos de proyectos, de issue types, en este caso si hablamos de Jira, y van a estar todos los plugins. Todo lo que no esté aquí, los logs, por ejemplo, se almacenan en cada uno de los nodos. Esa es una de las preguntas siempre. Oye, venga, yo tengo mi solución data center con, por ejemplo, 4 nodos. ¿Dónde están los logs? ¿Hay una centralización de logs, por ejemplo? De momento no la hay. ¿Vale? Cada nodo tiene sus logs y si el usuario detecta un error en alguno de los nodos, pues hay que ir a buscar en ese nodo para ver qué es lo que ha sucedido. ¿Vale? Es algo que se está trabajando en la centralización, pero todavía no está. Y una vez que ya sabemos más o menos las piezas, ¿qué aplicaciones son a día de hoy susceptibles de estar implantadas en la modalidad data center? Prácticamente todas, ¿vale? Jira Service Desk, Jira Software, Confluence, Bitbucket, HipChat y Crowd se han integrado a la familia hace poco, ¿vale? Nosotros hicimos un evento similar a mediados de año, en julio me parece, y HipChat y Crowd estaban en la fase beta, ¿vale? de data center. Ya a día de hoy están soportados, son oficiales para la implantación de data center. Aquí como podemos ver, el que no está es Jira Core, ¿vale? Jira Core, los que tenemos Jira Core no podemos ir a data center. ¿Por qué? Porque Atlassian, creo, y por eso lo han hecho así, no consideran que Jira Core sea la opción a elegir de las 3 distribuciones entre Jira Service y Jira Software. Si tenemos un equipo de alto rendimiento, donde queremos alta disponibilidad, etcétera, etcétera. Está más bien pensado para equipos más pequeñitos, por ejemplo, como se habla temas de marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera, donde a lo mejor no hay tanto impacto como por ejemplo puede tener Jira Service Desk o Jira Software sobre el negocio. ¿Por qué data center? ¿Vale? Ya entendemos un poquito la filosofía o la visión que tiene Atlassian sobre cómo ofrecer el data center a sus usuarios. ¿Qué me ofrecen ellos a mí entonces? ¿Por qué me tendría que ir a data center? Lo primero, obviamente la alta disponibilidad, ¿vale? A partir de este punto no hablaré únicamente de Jira, ¿vale? Intentaré hablar también un poquito de otras herramientas como Bitbucket, etcétera, etcétera, porque no solamente Jira está en la versión de data center, ¿vale? Es decir, todo el ecosistema está y hay novedades en cada una de ellas, ¿vale? Que son importantes. En cuanto a la alta disponibilidad, la posibilidad de tener el Active Cluster, o sea, el clúster activo. ¿Qué era lo que pasaba que comentaba antes con los scripts? Que sí, había una forma de simular que si tú tenías tu Jira Server en una ubicación y tu otro Jira Server en otra ubicación, mediante scripts, crumbs, etcétera, etcétera, automatizaciones, simular ese activo, ¿vale? Pero no estaba, es decir, entre ellos no se hablaban por parte de la herramienta, por decirlo así, ¿vale? Te lo tenías que crear tú. Entonces, era una opción que en su momento estuvo, porque Atlassian sí es verdad que tardó mucho tiempo en sacar la opción Data Center, pero de esta forma es nativo, es decir, ellos implementan un mecanismo
¿vale? Para que todos los nodos se hablen entre sí, ¿vale? Hay unas tablas, y algunos he instalado alguna vez en una red de data center, en las bases de datos hay tablas de clustering communication, entonces te dice, oye, el nodo A pide información al nodo B, es decir, hay una traza de toda la información y es algo que es nativo y que es fiable, la cual nos podemos fiar de saber que si algo ha pasado en el nodo 1, se va a replicar en el nodo 2, en el nodo 3 y en el nodo X, ¿vale? Entra la parte de carga distribuida, ¿vale? Yo puedo de forma inteligente distribuir el tráfico. ¿Y qué significa de forma inteligente? Que una de las cosas que a mí más me gusta de la parte de data center para cualquiera de las herramientas, y una de las opciones que recomienda Atlassian es tener 4 nodos, ¿vale? Luego hablaremos de ese famoso límite de los 4 nodos también. Atlassian lo que dice es, en una solución de 4 nodos, tú puedes tener 2 nodos, por ejemplo, para lo que es la actividad diaria, donde entran los usuarios que pasan por el balanceador, ¿vale? Tener un nodo para servicios o integraciones específicas, que uno de los casos, por ejemplo, de éxito de data center es el de Cerner, que si estáis familiarizados con los eventos de Atlassian, es uno de los que ellos más hablan. Cerner lo que se dio cuenta es que en su server ellos tenían integraciones con otros sistemas y estaban constantemente bombardeando la petición, o sea, el servidor de Jira. Entonces tenían a todos sus usuarios haciendo peticiones, búsquedas, consultas, creación de tickets, etcétera, etcétera, pero además tenían un montón de aplicaciones que estaban consultando el servidor y diciéndole, estás vivo, si dame esta información, toma, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Tenían problemas de performance, etcétera, etcétera. Con la entrada en juego de una opción de distribuir esa carga, lo que le puedes decir es, vale, 2 nodos para tareas diarias, por ejemplo, un nodo para esas tareas específicas, integraciones con terceros, etcétera, etcétera, y un 4º nodo para tareas pesadas, ¿vale? Para tareas, por ejemplo, administrativas, un reindexado, un comprobador, el integrity checker, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de esa forma, yo podía tener nodos independientes para estas actividades sin afectar al día a día de nuestros usuarios, ¿vale? Nuestros usuarios no se habían afectado en ningún momento. Y obviamente, con la alta disponibilidad, minimizábamos el single point of failure, ¿vale? Donde entonces ahora si se me queda un nodo, pues tengo otros 2 o tengo otro nodo, ¿vale? Donde puedo distribuir la carga. Y lo mismo con la base de datos, etcétera, etcétera. En cuanto al rendimiento, a medida que escalo, ese gran temor de, vale, tengo la aplicación, a la gente le está gustando, se ha corrido la voz de que tenemos Jira, vamos a empezar a abrir Jira a otras áreas, a otros países, etcétera, etcétera. ¿Cómo me va a afectar esto? ¿Vale? Con la opción Data Center, no comprometemos el performance con la comunidad de usuarios, porque obviamente acá podemos distribuir la carga entre 1 o n nodos, ¿vale? En las horas pico, ese famoso, los días 30 a las 3 de la tarde, está todo el mundo imputando tiempos, etcétera, etcétera, la aplicación no me responde, etcétera, etcétera. Pues ahora, por esto mismo, tampoco voy a comprometer el performance de la aplicación durante estos periodos de tiempo. Y luego tenemos la parte de calidad del servicio, que era el que más me gustaba a mí, ¿vale? Porque de calidad de servicio es donde yo puedo tener equipos que necesitan esos nodos independientes, ¿vale? Que sepan que pueden operar, ¿vale? Sin afectar al resto de usuarios y que la tarea del resto de usuarios no les afecta a ellos. Entonces, como que tenemos una situación donde todo el mundo está contento, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo puede trabajar y estar tranquilo de saber que no vamos a afectar, de que no tengo que buscar esa ventana de tiempo un fin de semana, un domingo a la 1 de la mañana, que todo el mundo llegue a la oficina, para que esto pueda funcionar y no impacte en el resto de usuarios. Y la escalabilidad instantánea, ¿vale? Que era el último punto. En este caso, la solución Data Center es muy transparente en este aspecto. Los nuevos nodos que van a entrar en la solución no afectan, ¿vale? No tengo que parar el sistema, no tengo que ejecutar queries en base de datos para añadir un nuevo nodo. Es todo muy transparente, ¿vale? Luego en la parte práctica veremos cuáles son los 2 componentes que tiene que tener cada uno de los nodos para reconocer el resto de ellos y saber que pertenece a un clúster de Data Center.
y no es totalmente transparente para el usuario. El reindexado rápido, lo que comentaba, ellos están utilizando un proyecto open source, me parece que incluso fue adquirido por Atlassian, para el tema de la comunicación entre nodos, ¿vale? Lo único que ellos piden es que todos los nodos tienen que estar visibles entre ellos, ¿vale? Luego veremos esa parte también, los nodos no deberían estar distribuidos geográficamente, ¿vale? Al principio, cuando nació Data Center, era una limitación, es decir, era mandatorio, por decirlo de alguna forma. Es decir, si vas a montar Data Center, no puedes tener un nodo en Los Ángeles, no puedes tener un nodo en Hong Kong, no puedes tener un nodo en Brasil, ¿vale? Ahorita ya no es tan obligatorio, más si es una recomendación que hacen. ¿Por qué? Porque al final la comunicación entre nodos es tráfico de red, ¿vale? Entonces va a depender mucho de tu red, o sea, ya no es algo donde ellos puedan hacer algo. Sí, ellos pueden en su código y en su herramienta intentar utilizarlo todo lo mejor posible, pero va a depender de tu red. Si tú tienes una red donde tienes una latencia de, no sé, 10 milisegundos, qué sé yo, ¿vale? Vas a tener problemas. Entonces, el tema de la distribución gráfica de los nodos es bastante importante y lo vamos un poquito más adelante. Y el costo no va a ser una sorpresa, ¿vale? Guillermo lo comentará luego. Las licencias de Data Center no se venden por nodos, ¿vale? Que era una también de las preguntas que siempre nos hacían. Oye, si yo tengo 4 nodos, ¿me cuesta igual que 2? Pues sí te va a costar igual, porque Atlassian el licenciamiento sigue siendo por el taller de usuarios, ¿vale? Yo compro para 1000, para 2000 o para 10.000, ¿vale? O sea, independientemente del número de nodos, en todas las aplicaciones, Bitbucket como Fieldskira, el coste va a ser siempre el mismo. ¿Y cuáles son las 4 áreas, las 4 grandes áreas en las que se ha centrado Data Center? Uno era la disponibilidad, el rendimiento de escala, el deployment, la flexibilidad en el despliegue y la autenticación y el control, que era ese gran dolor de cabeza que cuando nos queríamos, por ejemplo, integrar con nuestro proveedor SAML, ¿vale? Para autenticar los usuarios con nuestro single sign-on, por ejemplo, teníamos que bien o crearnos un addon, ¿vale? Picarnos nosotros el código fuente para que se hablara con nuestro proveedor, pasarle los parámetros que teníamos que pasar y que hiciera la vez de autenticación, o irnos a un addon del marketplace, por ejemplo, ¿vale? Que ahorita hay unos que son muy buenos, el de Cartega a mí me encanta, el soporte técnico es brutal y te permite integrarte con Kerberos, con SAML 2.0, incluso no están aquí, pero tuvimos un caso con un cliente donde el proveedor SAML eran ellos mismos, ellos se lo habían customizado, ¿vale? Y esta gente en menos de una semana sacó una versión que les permitiera tener ese juego de configuración para que pudieran tener la integración con su propio single sign-on. Entonces, con la integración nativa de SAML 2.0, que lo veremos también ahorita un poquito más adelante, aquí nos podemos conectar y qué beneficio nos aporta, ya no tenemos que depender de un addon propio, ¿vale? No tenemos que aplicarnos nosotros nada, no tenemos que comprar un addon a un tercero si no queremos, ¿vale? Si no tenemos opción, sino que si nosotros trabajamos con proveedores como por ejemplo Okta o OneLogin o Microsoft, creo que también tiene una solución en la nube para autenticación, podemos conectarnos de forma nativa sin necesidad de un tercero. Entonces, ¿se me fue una? En cuanto a la alta disponibilidad, han habilitado ahora tanto para Jira Service 3 como para Jira Software lo que es el Zero Downtime Upgrade, ¿vale? Ya yo no necesito parar el sistema, ¿vale? Para hacer una actualización. Esto lo que funciona es de la siguiente manera. Yo tengo mis 3 nodos, por ejemplo, empiezo a actualizar uno de los nodos, los voy bajando el balance para que no reciban la petición mientras se está actualizando, y una vez que los 3 dicen OK, es cuando voy a la base de datos y digo, ahora estoy en la versión 7.6.1, por ejemplo. Es decir, no es como antes, que cada vez que tú hacías la actualización, él iba y registraba en la base de datos que estaba actualizado, que la nueva versión tal, sino que ahora él mantiene de forma interna en cada uno de los nodos la información referente a la actualización, y en lo que los 3 nodos están activos es cuando vamos a la base de datos y decimos, ahora estamos todos sincronizados y somos la versión 7.6. Disaster Recovery, ¿vale? Esta era la estrategia también muy importante que no podíamos tener o que no teníamos disponibilidad.
en la parte server, ¿vale? Luego el Disaster Recovery ahora ya está para Bitbucket, Jira Software, Confluence y Jira Service Desk, ¿vale? Y lo que me permite es tener un data center primario y un data center secundario, ¿vale? En otra ubicación. ¿Qué pasa? Que ahora, ahora hay unos ficheros de configuración que me permiten sincronizar lo que serían los datos del nodo primario en el nodo secundario. ¿Qué pasa? Que si pierdo la zona de disponibilidad, por ejemplo, si estoy en una AWS y se cae la zona y no tengo ninguna de las máquinas, y yo tengo otro en otra ubicación geográfica, puedo levantarlo rápidamente porque los índices y lo que sería todo lo que sería el shared storage ya estaría compartido y estaría sincronizado y actualizado con lo que yo tenía en producción. Sí es verdad que tiene algunas tareas manuales, ¿vale? Pero es mucho menos a lo que teníamos que hacer cuando teníamos dos entornos server que queríamos simular esa alta disponibilidad, ¿vale? O ese plan de Disaster Recovery. Hablaremos ahora también sobre toda esta parte de las pruebas a medida que vamos añadiendo nodos a la aplicación. La cantidad de operaciones, obviamente, que podemos atender es mucho mayor, ¿vale? No hay nada nuevo. Veremos también, esta fue una de las cosas que yo les había consultado a Atlassian y me lo han pasado esta mañana, se habían metido las láminas esta mañana a la última hora, las veremos, los resultados de esos test que ellos utilizan y cómo lo interpretan, es decir, qué información podemos obtener de estos tests. Muy bien, ¿de tiempo? No, bien. Siempre lo vamos a ver. Bitbucket. Bitbucket en la versión Data Center, ¿vale? Para los que somos Bitbucket, tenemos la opción de meter los espejos, ¿vale? Distribuidos en distintas zonas, ¿vale? Donde, por ejemplo, todas las operaciones de lectura, el caso típico por opinión trasera, ¿vale? Yo tengo el equipo de Jira en Sydney, pero también tengo uno en Austin, por ejemplo. Cuando yo voy a atacar el repositorio desde Austin, hacer un pull del código de Sydney, pues si era un repositorio pesado, pues podía tardar unas cuantas horas. Con esta opción de los mirrors, yo puedo acercar esa información a otros equipos en otras ubicaciones geográficas. De momento es solamente de modo lectura, es decir, para hacer los pulls de los códigos. Si quiero escribir, sí voy a tener que hacerlo, de momento en este caso contra el equipo de Sydney, pero lo están trabajando ya para que también sean en modo lectura y escritura estos aspectos. Esta es la que comentaba que era mi opción favorita, ¿vale? Con la opción del balanceador. Yo puedo dedicar nodos, ¿vale? Los que yo quiera, a tareas cotidianas, a tareas del día a día, darle acceso a mis usuarios a ciertos nodos y luego dejar nodos ocultos, ¿vale? Para ciertas tareas, bien sean tareas administrativas o sean comunicación o intercambiados con herramientas de terceros. Otra cosa importante que he metido este año, que antes estaba a mediados de año, estaba solamente para Bitbucket y ahora también está para Confluence, es lo que ellos llaman el Performance Testing Framework, ¿vale? Estos son una serie de herramientas y de scripts hechas en Python, con plantillas, por ejemplo, de AWS, me parece que Azure también hay, donde yo puedo levantar entornos data center, ¿vale? Para pruebas de capacidad. Es decir, oye, voy a simular que si voy a tener una nueva concurrencia de usuarios de 10.000 usuarios y voy a abrir a 50.000 nuevos usuarios, ¿cómo se va a comportar el sistema? Es decir, ¿cómo debería ser el dimensionamiento si quisiera, o cómo se va a comportar mi sistema, y específicamente en mi sistema, mi Jira, porque ya sabemos que no existen dos Jiras iguales, ¿vale? Y esa es una de las cosas por las que Atlassian, aunque busquemos por internet y yo les he la pregunta y les he dicho, oye, tengo un cliente, por ejemplo, que va a abrir Jira a todos los países del mundo, va a tener una actividad 24/7 y van a tener unos 50.000 usuarios. ¿Qué nodos deberían de tener? O sea, ¿cómo debería ser la configuración de hardware y de software de ese cliente? Y me dicen, lamentablemente, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese cliente puede tener una configuración muy optimizada, muy limpito en Jira, sin scripts, etcétera, etcétera, o puede tener un monstruo, ¿vale? Donde tiene cientos de scripts, comunicación con herramientas de terceros, que está mal mantenido, etcétera, etcétera. Entonces, Atlassian no tiene una forma
de decir, oye, para 100 usuarios, esta es la máquina que tú tienes que utilizar. Incluso por el tema de algo. Hay gente que tiene EasyVI, por ejemplo, hay gente que no lo tiene, hay gente que tiene Electronic, hay gente que no lo tiene. Entonces, Atlassian no puede estimar cómo tiene que ser tu configuración de hardware y de software a la hora de irte a una opción data center. Entonces, lo que ellos están sacando son estos frameworks para que nosotros mismos, con nuestra réplica de nuestro Jira, podamos verificar si ponemos nodos con tanto RAM, tanto CPU, tanto disco y en una red con estas características, cómo se va a comportar nuestro Jira en este caso, ¿vale? Entonces, yo entiendo que esta presentación les llegará a todos, ¿vale? Dejo los links porque aquí está toda la referencia de cómo podemos, incluso hay cosas, hay temas de Docker para levantar las máquinas de forma más sencilla, etcétera, etcétera, y poder probar nuestro entorno nuestros dos entornos con esta posible carga. Pero ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, Jira, una de las más utilizadas. Jira al momento no tiene el framework listo, ¿vale? Lo están preparando, pero sí hay otras herramientas que ahora veremos que nos pueden servir para esto. Dos de las más conocidas son Gatling y la opción de Apache, el JMeter, ¿vale? Donde nosotros aquí sí podemos, Atlassian proporciona unos scripts, sí es verdad que no están actualizados a las 7X de Jira, pero vale. Es decir, o sea, la configuración que tienen de los entornos de Jira 6, yo los he probado en Jira 7 y funciona, ¿vale? Es decir, las URLs han cambiado muy poco en ese aspecto. Entonces, con estas dos herramientas, yo sí podría preparar unos scripts y simular una carga de 10.000 usuarios, 100.000 usuarios, etcétera, etcétera. Incluso el JMeter es que yo más utilizo. Alguna vez, si he hecho alguna auditoría con alguno de vosotros, preparamos scripts que ejecutan consultas sobre vuestro propio Jira. Yo siempre les pido, oye, ¿dónde están las JQLs más complejas? No las JQL de una línea, las JQL de 10 líneas. Vamos a programarlo y vamos a ver cómo responde si 50 personas o 1000 personas atacaran esa misma consulta durante un periodo determinado de tiempo. Lo soportamos, no lo soportamos, etcétera, etcétera. Y lo que esto acaba de entrar, esto está en la 7.6, Jira habilitado lo que es el Live Monitoring, ¿vale? Entre los nodos. Esto está tanto para server como para data center, ¿vale? Está en la versión 7.6. En la administración, en la parte de sistemas, vamos a ver una opción donde nosotros lo podemos habilitar o deshabilitar. Viene por defecto deshabilitado. Y lo que nos permite esta herramienta es que podamos ver en tiempo real los parámetros de ese servidor o de ese nodo en concreto en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Entonces nos permite tener un overview donde nos muestra los threads que se están ejecutando en ese momento, la cantidad de uso de CPU, memoria, la heap, la non-heap, todo lo que tiene que ver con la JVM de Jira en este caso, ¿vale? Clases que están cargadas en la aplicación, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, uno de los threads, ¿vale? Podemos ver que en este caso tenemos la descripción incluso de lo que hace cada uno de los threads que están en ejecución en ese momento, etcétera. Entonces, a la hora de tener un cuello de botella o de tener algún problema de rendimiento, podemos ver en vivo, que era lo que antes no podíamos, qué es lo que está pasando en esta instancia, ¿vale? En cuanto a la flexibilidad del despliegue, bueno, como había comentado antes, son partners, empezaron con AWS, ¿vale? Ya tienen creo que un par de años como partner, o año y medio así. Ya están todas las aplicaciones, antes no estaban todas, ahora tienen templates para Bitbucket, Jira Software y Service Desk, ¿vale? Esto lo que utiliza es un template de CloudFormation, para los que conocéis AWS, donde tú defines cuáles son los componentes que quieres desplegar y cómo lo quieres hacer. Y lo que ha entrado ya este año es la parte de Azure, ¿vale? El soporte con Azure, que era uno también de los más pedidos. De momento solamente está para Jira Software y para Confluence. Lo que sí se espera es que para mediados del año que viene tengamos el resto de aplicaciones también. Autenticación y control, ¿vale? Aquí lo importante, como comentaba, era el soporte nativo de SAML 2.0, única y exclusivamente en Data Center. Esto en server no está, ¿vale? Entonces ahora yo me puedo integrar con cualquier sistema de single sign-on, ¿vale?
Sobre todo, han hecho pruebas con Bittium, Okta, Login y Microsoft Active Directory, ¿vale? Con esto se integran perfectamente, y con los que tenemos proveedores, a lo mejor de Google o otro proveedor, ¿sí? Cuando se hace el 2.0 no deberíamos tener problemas y la integración debería ser nativa, ¿vale? Sin necesidad de add-ons. Eso es con Crowd, ¿vale? Crowd era una aplicación que hasta hace a lo mejor 2 años ya daba por muerta, y pensé que no le iban a actualizar, no le habían hecho nada, ¿vale? Y Crowd ahora, la versión Data Center, la han prácticamente reescrito, ¿vale? Y lo que es el single sign-on entre aplicaciones del ecosistema, obviamente Atlassian, es nativo, ¿vale? No hay ningún tipo de problemas, y el Crowd se puede conectar contra cualquier otro proveedor, puede ser una integración customizada, también tiene el XAML 2.0, el Microsoft Azure Active Directory, otro Crowd que tenga dentro de la empresa, un LDAP, un OpenLDAP, etcétera, etcétera. En cuanto a las apps del Marketplace, que era otro también de los temores, ya ahora, a día de hoy, existen más de 1400, incluso 1420, 1428 aplicaciones que están soportadas dentro del Marketplace para las soluciones de Data Center, entre ellas obviamente las nuestras, pero también las más conocidas, Runners, etcétera, etcétera. Aquí lo importante que decir es que Atlassian está cambiando también el modelo de soporte de aplicaciones Data Center, ¿vale? Antes, sencillamente, yo había construido una app, ¿vale? Una aplicación que extendía la funcionalidad de usuarios, yo lo tenía instalado en mi server. Si yo me pasaba a Data Center, con cambiar una sola línea en el descriptor, lo hacía ya compatible con Data Center, y con eso valía. No había ningún otro tipo de mecanismo de revisión ni de autenticación por parte de Atlassian para ver si en verdad la solución era adecuada para un entorno Data Center. ¿Qué pasa? Que Atlassian ahora está cambiando eso, y nosotros incluso tenemos que volver a pasar por un proceso de validación o de certificación de que nuestros hubs ya son Data Center compatibles nuevamente, ¿vale? Entonces es algo que también debería dar tranquilidad, porque lo que pasa ahora es que como yo con una sola línea, si la modificaba ya era Data Center, por dentro podía estar quemando la instancia porque tenía el código que no estaba optimizado, o no tenía en cuenta los temas de comunicación entre nodos para la caché, etcétera, etcétera. Y eso es algo que está cambiando, y que me parece que para este año o así tenemos que volver a pasar la certificación. Sí, va a tardar un poco todavía, pero vamos, a lo largo del 2018, sobre todo la segunda parte, yo creo que para el Summit de Barcelona habrá novedades, al menos alguna. De hecho, estamos en ese proceso. Eso es. Mirando el futuro, ¿vale? ¿Con qué está trabajando la gente de Data Center ahorita? ¿Vale? O sea, ¿dónde está puesto el foco principalmente ahorita en Data Center? Estas son cosas, las que vamos a ver aquí, ellos también son transparentes en ese sentido y dicen, yo lo pongo, lo estamos investigando, lo estamos desarrollando, pero puede que llegue a un puerto, que se ponga en producción, o puede que alguna no llegue, no encontremos la solución, una forma óptima de atacar el problema y que no lo podamos sacar. Lo que comentaba antes, la ubicación, ¿vale? Atlassian no recomienda que no estén separados. Me parece una tontería, porque si quiero una aplicación de alta disponibilidad, Data Center, quisiera tener mis nodos separados, ¿vale? No tenerlos en el mismo Data Center. Si tengo el mismo Data Center, pueden haber problemas y se caería no valdría la solución. Entonces están trabajando en ese sentido, en optimizar las aplicaciones para ver si pueden dar ya un mejor soporte, por ejemplo, a ese aspecto, ¿vale? Para todas las herramientas, no solo para Jira, para Bitbucket, Confluence, etc. La portabilidad de los datos, ¿vale? Uno de los dolores de cabeza que tenemos cuando tenemos dos entornos, que es lo que deberíamos tener, nosotros tendríamos que tener nuestro entorno productivo y nuestro entorno de testing, donde montamos los nuevos workflows, creamos los nuevos proyectos, generamos nuevas configuraciones, integraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo cojo, tengo mi entorno de testing con el nuevo proyecto ya validado, venga, lo quiero llevar a producción, ya le hemos liado, porque el dolor de cabeza es decir, no hay una forma transparente, por decirlo de alguna forma, de llevarnos esa configuración que tenemos en un entorno de test a un entorno productivo. ¿Qué está haciendo Atlassian? Atlassian está hablando, se está asociando ahorita, bueno, ya está asociada, están trabajando en ello, con dos de los grandes proveedores de add-ons en esta área, que son el Configuration Manager y el Project Configurator.
¿Qué es lo que están buscando? Una opción de integrar esa funcionalidad dentro del propio Jira para que cuando yo tenga que mover un proyecto, por ejemplo, entre dos entornos que en teoría son iguales, ¿vale? Porque son mi entorno de producción y mi entorno de test, no tenga tantos problemas. Lo mismo con la consolidación y con la portabilidad de los datos. Entonces, eso es algo que está pensado, o sea, yo creo que aquí es donde está el foco más importante de momento, porque necesitan consolidar los entornos. Es decir, ahorita hacerlo, hay add-ons, pero si nos pisamos en un ID o nos pisamos en el nombre de un campo, es que toda la configuración de ahí en adelante es que se van a intentar cambiar los nombres, las descripciones de los campos. Si lo hemos probado alguna vez, porque me probado con algunos seguramente, ahora hemos visto que es bastante complicado y no siempre sale a la primera, sino que hay veces que tenemos que modificar los ficheros XML, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las partes importantes que están investigando. ¿Hay alguna fecha para eso? No. Y de hecho, es lo que te digo, que puede que no salga. ¿Dónde Puede que empiezan no a llegue a... romper las piernas? Al darse la fecha, un mes antes. Sí. O sea, la experiencia después de 11 años es que la mesa no se va a mojar, si no lo tienen claro. Sí, De si no hecho, lo tienen hemos ya habido hecho. productos que ni siquiera han salido. El famoso archive, ¿te acuerdas? Sí. El archivador. Sí. Y duró 3 meses. O sea, no se va a decir su roadmap, pero no te va a decir. Y esto, ese día no está. Eso es. Otra de las cosas en las que están investigando y invirtiendo tiempo es obviamente el testing framework para lo que es la parte de Jira Software y Jira Services, que ahorita estaba para Bitbucket y para Confluence. Jira también está demandado y la gente lo quiere, la gente lo necesita para poder hacer esas pruebas de performance. En cuanto a la flexibilidad de despliegue, meter más proveedores. Ya tenemos AWS y tenemos Azure. Yo supongo que el siguiente será Google, la plataforma en la nube de Google. Será la siguiente en tener templates o alguna forma de hacerlo de forma automática o de forma simple, ¿vale? Estas migraciones. Lo que comentábamos de los test de performance, ¿vale? Atlassian tiene un link donde te dice, vale, para data center yo recomiendo 4 nodos por una serie de tests que he realizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos te ponen en la web esto, cosas así. Dicen Browse Project. La primera columna es browser, lo que pasa es que la tabla tampoco se ve muy bien y se corta, hay que mover la tabla un poco. Con 6 navegadores, con 12, hasta 144 navegadores. En Jira Server, con 2 nodos, un data center con 2 nodos y un data center con 4 nodos. Y te llenan de porcentajes. Y tú dices, vale, y sí, 117 y 140. O sea, ¿qué hago con esto? Vale. Entonces, yo he cogido las dos principales tareas en las que ellos han estado haciendo las pruebas, el Browse Project y el Search, que resuelven todas las issues en entornos con 4 nodos y 2 nodos. Obviamente, ellos describen el hardware y el software que están utilizando para la prueba, que a nosotros tampoco nos va a servir de mucho, porque seguramente no será ni el hardware ni el software que tengo yo montado en mi infraestructura, por lo tanto, ya ahí vamos mal. ¿Vale? Porque puede estar probando con 8 cores y yo tengo 4, pues ya no me puedo fiar de los resultados, no voy a saber si esto es lo que tengo yo. Pero es lo que comentaba antes, no hay una forma de decir, no hay una ecuación mágica, una fórmula que diga esto te va a funcionar porque yo lo tengo así y tú también lo vas a tener así, ¿vale? Porque es tan flexible que no hay 2 giras igual, ¿vale? Entonces, de estos resultados, ¿qué es lo que podemos interpretar? Que durante una alta carga de peticiones, ¿vale? Los Jira estaban clusterizados con 2 y con 4 nodos, ¿vale? Se nota un incremento en el performance, ¿vale? Aquí todo bien. Y luego, este es el importante, que es el crecimiento lineal en la capacidad del proceso de peticiones, ¿vale? Que ese aumento de capacidad lo que nos dice es que nos va a poder predecir cómo se van a comportar nuestros nodos, ¿vale? Durante una carga relativamente similar, ¿vale? O sea, si nosotros realizamos los tests con las herramientas que tenemos unos resultados similares, pues bueno, podremos decir que si vemos un incremento también en nuestros nodos, en nuestros entornos, ¿vale? O si se mantiene lineal, si no hay un crecimiento, si el performance se siente igual porque tengo yo el Jira hecho en Cristo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero aquí desafortunadamente,
no hay esa fórmula mágica de decir, vale, para ti, esta es tu cajita, esto es tu configuración de hardware y de software, con esto te va a ir bien y vas a poder tener 100.000 usuarios contentos y trabajando 24/7 sin ningún tipo de caída. Ellos lo que hacen es intentar facilitar datos de pruebas y mediciones, ¿vale? Y los frameworks y las herramientas de testing, los scripts para herramientas de testing, para ver si nuestra red está en condiciones, si tenemos códigos de botella de comunicación con la base de datos, temas de latencia, copiar ficheros entre los nodos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero un poco más. En cuanto a las historias de éxito de Data Center, ¿vale? Data Center con clientes de Atlassian. Hay muchas, ¿vale? Como para esperarse. Yo me he centrado en una de Amadeus, y la Amadeus es una de las que ellos más utilizan también, pero es porque, por ejemplo, Amadeus no entró con la herramienta que todo el mundo esperaría que entrara, que era con Jira, ¿vale? Amadeus entró con Bitbucket. Ellos tenían Bitbucket, Jira, Confluence y HipChat. Y ahora han hecho Data Center, Bitbucket la primera, Confluence la segunda, HipChat para la comunicación a nivel mundial, y Jira me parece que ya ahorita estaba haciéndolo, porque este caso de éxito se ha dado mejor hace año y medio, año y medio, y yo creo que ya tienen toda la solución completa. Entonces, no sé si va a sonar. No, y es que no hemos hecho pruebas de sonido. No, yo pensé que como está con el HDMI va a sonar, pero no suena. Bueno, todavía. Bueno, el hecho es que ellos, empresa Amadeus, empresa multinacional, desarrolladores por todo el mundo. Tenéis el vídeo en YouTube, de todas maneras, al canal de Atlassian, lo podéis ver si buscáis por Amadeus, tenéis el caso de éxito. Está el caso de éxito. Ellos lo que tenían era una alta dependencia a la hora de Bitbucket, ¿vale? De integrar el código fuente con los distintos países en los que tenían equipos de desarrollo, ¿vale? Estaban trabajando con unos 10.000 pull requests, etcétera, etcétera, y con la integración de los Smart Mirrors, etcétera, etcétera, han logrado disminuir el tiempo que les tardaba a integrarse, el tiempo en reuniones, etcétera, etcétera. También tenían la parte de Confluence, ¿vale? Para todo lo que era la documentación de procesos, documentación de aplicaciones, todo bajo Data Center. Pero esto lo hemos sacado porque no se está escuchando. Y es por todo esto que Data Center es lo que Atlassian considera como el Enterprise Choice, ¿vale? Que deberíamos hacer en nuestro negocio por todos los beneficios que nos importan, ¿vale? En este caso la disponibilidad, rendimiento a escala, escalabilidad instantánea, la integración con el resto de aplicaciones del ecosistema, con Confluence, Data Center, con Bitbucket, se ha reforzado muchísimo, ¿vale? Operatividad también con herramientas de terceros, que si tenemos un GitHub, porque ellos a lo mejor dicen, vale, nosotros sabemos que no todo el mundo usa Bamboo, la gente suele utilizar Jenkins, ¿vale? Entonces, integración desde Data Center con herramientas como Jenkins o como GitHub o GitLab también han sufrido una remodelación y son mucho más potentes. La opción del Disaster Recovery también es muy importante. Y por último, comentar algo que nos llegó hace una semana o 3 días. Yo creo que esta semana, el lunes. Atlassian, a partir del 5 de enero, va a sacar lo que llaman Enterprise Releases, ¿vale? Como todos sabemos, Atlassian saca versiones nuevas. Cada 2-3 semanas saca por lo menos una microversión, ¿vale? El margen, o sea, el timeline es eso, 3 semanas, un mes como mucho. ¿Qué pasa? Que en una gran empresa, ¿vale? Pues muchas veces es difícil seguir ese ritmo. Entonces nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque no podemos cortar el sistema porque está 24/7, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en este sentido? Atlassian va a garantizar al menos una Enterprise Release al año para cada uno de los productos, ¿vale? No solamente para Data Center, ¿vale? Esto también va a aplicar para Server, es importante. Para Bitbucket, Confluence y las dos versiones de Jira, Jira Software y Jira Services. Y lo que va a intentar es que las empresas que no puedan seguir este ritmo de releases o de evolución de los productos tengan la garantía de que tienen al menos
una vez al año una edición corporativa, una edición Enterprise que va a aglutinar, por decirlo de alguna forma, el resto de releases. Como decía, salen a partir del 5 de enero y la primera Enterprise Release de Jira Software va a ser la 7.6 y para Confluence la 6.6. Esas serán las Enterprise Releases que saldrán en enero. De hecho, son versiones que ya están, ahorita están en el Marketplace. Y el Marketplace con Jira estamos en la 7.6.1, por ejemplo. Pero la primera Enterprise Release va a ser la 7.6.0, ¿vale? Y saldrá en el 5 de enero. De momento, sale para Confluence y Jira Software y a mediados de año se espera que se integren el resto de aplicaciones. Y no sé si hay tiempo para preguntas. Yo lo que voy a proponer, como tenemos aquí detrás el desayuno, sin salir de aquí, vamos a parar para desayunar, luego si queréis empezamos con las preguntas que tengáis, hablo yo de las licencias y ya cuando parte práctica de Charlie, ¿de acuerdo?